Hoy vamos a escuchar y analizar a la maravillosa cantante y compositora noruega Aurora, con su canción Runaway, uno de sus grandes éxitos, creo que el primero de sus grandes éxitos, pero la versión orquestal que publicó recientemente. Me la han recomendado y comentado mucho, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta ocasión, para escuchar Runaway, que dice de la siguiente manera. Escuchá la delicadeza, la frialdad, el contrabajo. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. Y ahí crece. When I picked it up, Un arpa then it de fondo. vanished away from my hands. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me, and I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. Ok, hasta acá tenemos un montón de información. Fíjate que está bien, es un visualizer, es un video que está lupeado, se repite insistentemente con la cámara que se aleja y se acerca a Aurora constantemente, pero fíjate cómo están trabajadas las dinámicas, es decir, cuán fuerte o cuán suave suena, los silencios, hay mucho espacio en el medio, a diferencia de la otra versión en la que tenía mucho más movimiento interno dado los elementos más rítmicos que encontrábamos en la pieza, que si no viste ese análisis de Runaway de la versión original de la canción, te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y fíjate que comienza en esta tonalidad. Parece que estuviéramos en sol sostenido menor. Pero después hace algo muy inteligente, que es cuando ingresa al puente para ir al estribillo. Aparece este acorde maravilloso. Se escucha como un acorde Maj 7 que tiene esta sonoridad tan esbelta, tan brillante y a la vez con una ligera disonancia provocada justamente por esto, por este intervalo que se llama séptima mayor, pero que al estar solapada sobre otras notas crea esta sonoridad otra vez tan prístina, tan invernal de alguna forma, y fíjate que las cuerdas colaboran con esta idea de lo invernal, del frío, que queda maravilloso. Painting a picture. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. Da-dee-da. No sé si son las voces de la versión original o Aurora regrabó estas voces, porque me hacen acordar mucho, por momentos parece la voz de la Aurora actual. Todo artista, todo cantante desarrolla su expertise, desarrolla sus skills, como dicen, o sus habilidades a lo largo del tiempo, y uno puede notar diferencias muy importantes entre la primera Aurora de hace 10 años, del primer Runaway, y la Aurora actual, donde hay otro desenvolvimiento de sus cualidades vocales y creativas también. Esto no quiere decir que es mejor o peor, sino que es distinto directamente. El crecer, el avanzar de un artista no es necesariamente cuantificable o medible en si suena mejor o suena peor. Eso ya puede ver más con una cuestión técnica de cómo fue grabada la canción, cómo está trabajando su voz, si está afinando, si está desafinando. Pero en la versión original, al principio, las voces cuando se introducen
A propósito, parece que tienen una ligera desafinación que le da esa rugosidad tan característica de el canto nórdico, o al menos de la concepción bastante cliché que tenemos del canto nórdico o de los cantos folclóricos en general, que tienen como cierta desafinación, por lo menos para el oído occidental, temperado y demás, afinado en estas notas. And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. Y prestémosle atención a esta parte en particular en las voces de atrás, no en la aurora principal, sino en las que están funcionando como coro, que por momentos se solapan con las cuerdas y parece que sus voces son un instrumento más que no se diferencia de esa atmósfera sonora creada gracias a la orquesta de cuerdas, que es bellísima, pero que en este momento en particular las voces se separan como no lo habían hecho antes. En otras ocasiones se movían más por terceras, ocasionalmente por sextas. Aurora utiliza mucho las quintas también, que es este intervalo tan consonante y duro por momentos, pero que es parte de su tradición musical, que hace también a su sonido tan característico de alguna manera, pero en esta sección las voces se abren un poquito más y hacen cosas un poco distintas respecto de lo que venían haciendo antes. Acá están las terceras, ahí se abre. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I can't take it anymore. Bellísimo. For a soft place to fall. El contracanto de las cuerdas. El arpa que se escucha muy sutilmente. I was running far away, would I run off the world someday? But no, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no. Vamos a escuchar de vuelta esta sección, pero fíjate que Aurora hace un uso muy inteligente de los acordes mayores. Creo que es una de las artistas que más me gusta en este sentido, porque ella puede hacer que 3 acordes mayores de forma consecutiva no suenen alegres, como estamos acostumbrados. Es muy usual que cuando alguien explica la función o el efecto psicoacústico que provoca en nosotros determinado acorde, lo explique, por ejemplo, como acorde mayor, alegre, feliz, acorde menor, triste u oscuro. Sin embargo, acá Aurora utiliza Si mayor, Fa sostenido mayor, Mi mayor. Y no suenan alegres, suenan hasta melancólicos, y no hace falta tener la imagen de la nieve o del bosque nevado de fondo, sino que basta con escuchar su voz aireada, que parece el susurro de un viento frío. Y claramente este acorde, el Maj 7, que se forma por la aparición de todas esas notas maravillosas que decoran y acompañan como un instrumento más a la voz y a las voces de Aurora.
y finaliza en ese do sostenido menor. Ahora sí un acorde menor para darle toda esta connotación un poco más melancólica, pero el final es muy interesante porque se queda dando vueltas en estos 3 acordes mayores para luego decaer y cerrar sin cerrar, porque no parece un acorde que sea tremendamente conclusivo. Uno esperaría que cerrara acá, en sol sostenido menor, y sin embargo se queda en el 4º grado, do sostenido menor. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar Aurora, sobre todo con esta versión celebrando los 10 años de Runaway. Ya han pasado 10 años desde que salió esa canción por primera vez y que la escuchamos en aquel momento sin YouTube mediante en esa ocasión, pero esta versión orquestal lo que hace es resaltar todas estas características tan pulcras que tiene Aurora y tan nítidas, tan pequeñas por momentos que fíjate que la grandilocuencia o los momentos de gran apertura ocurren simplemente cuando empuja un poco más su voz o cuando aparece un acorde mayor que abre completamente el panorama y algún otro acorde con alguna nota ahí colada que uno no se espera, porque Aurora es muy de utilizar acordes tríada y está buenísimo eso, porque no necesita más. Un acorde tríada es un acorde de 3 notas simplemente, pero cuando uno le agrega una 4ª nota a un acorde, cambia el color, aparece otra cosa. Puede ser esto también, que es un poco más complejo. Puede ser esto, que es mucho más turbio. Pero ella utiliza esto. Y con eso le alcanza y le sobra. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Como la mayoría de estos videos son desmonetizados, si te interesa colaborar con el canal podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Además, de esa manera vas a poder solicitar tu reacción análisis musical dedicada especialmente para vos. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Aurora que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.